Love and Thunder, la nueva película del universo cinematográfico de Marvel, la nueva película del Dios del Trueno, de nuevo dirigida por Taika Waititi y protagonizada por Chris Hemsworth. Aquí le acompaña de nuevo Tessa Thompson y el propio Taika Waititi, pero también están Christian Bale y Natalie Portman. Una película que es la cuarta de un personaje de Marvel Studios, la primera vez que un personaje ha llegado a 4 películas, y aquí sigue nuestro querido Chris Hemsworth haciendo del Dios del Trueno. Película que se sitúa obviamente después de los eventos de Avengers Endgame, de Vengadores Endgame, no empieza inmediatamente después, pero todos los huecos, que esto es algo que me gustó mucho de la película, todos los huecos se van rellenando, es decir, todas las cuestiones que eran necesarias de qué pasó después con Thor, con los Guardianes, y de qué pasó especialmente con Thor y Jane durante los años que no lo vimos, la relación cómo terminó, de repente no vimos nada en Ragnarok, Natalie Portman no aparece, ni obviamente Darcy y el Doctor, es decir, Kat Dennings y Stellan Skarsgård tampoco. De repente esas tramas desaparecen. A nadie le gustaban demasiado esas tramas, pero sí es verdad que funcionaban bastante bien, por lo menos para entender la franquicia Thor. Vamos a entenderlo de esa manera, ¿no? Pero llegó Taika Waititi y lo convirtió en un festival de luz y color, un poco en un Guardianes de la Galaxia, para darle un poco de brío. Le funcionó muy bien, ya tenéis aquí la reseña de todas las películas y series de Marvel Studios, pues obviamente también tenéis las de Ragnarok, faltaba más. Pero sí es verdad que a mí, yo creo que lo dije en su día, me gustó bastante más la segunda o tercera vez que vi Ragnarok que la primera. La primera me pareció un poco demasiado chocante con respecto al estilo de Thor, que tampoco me gustaba mucho. ¿A quién le gustaba mucho? Pues prácticamente a nadie. Pero bueno, la primera está bastante bien. He de decir una cosa, la primera está bastante bien. Luego la segunda ya no está bastante bien. Es aceptable, es correcta, está bien. Pero es lo más flojito casi de Marvel, ¿no? Bueno, hasta Eternals y alguna que otra cosa más. En fin, The Dark World es floja. Pero Ragnarok fue un aire fresco absoluto. Es verdad que la cosa cambió mucho. Conocimos a Valkyria, introducimos a Thor con Hulk allí en aquel planeta en Sakaar, introducimos al Grandmaster, a Korg, a Hela. Todo cambió mucho. Love and Thunder es un poco la continuación de aquel estilo, de nuevo Taika, ¿de acuerdo? Es evidente que iba a ser así. Por cierto, me encanta el póster, me parece súper chulo, me parece justo lo galáctico que tenía que ser, la verdad, o sea, es fantástico. Y es algo bueno y malo, es decir, primero, se dice que esta película han pedido desde Disney que no dure más de 2 horas, lo cual no termino de entender porque hemos tenido películas de mucho más que han funcionado perfectamente. ¿Que somos Warner Bros. De repente aquí? Tendría que preguntar esto. No sé de quién es la responsabilidad exactamente, no sé, pero la película no necesita durar ni un minuto más a nivel de historia. Bueno, 1 minuto o 2, pues no importa, pero sí es verdad que a nivel de personajes, tal vez con 10-15 minutos, algunas escenas que profundizasen un poco más algunas cosas hubiesen sido bastante adecuadas. Pero bueno, a mí la película me ha gustado bastante, las críticas son positivas, la recaudación la mejor de la historia de una peli de Thor, obviamente, o sea, las cosas están funcionando de nuevo en la industria del cine, los blockbusters especialmente, porque la industria del cine es otra cosa. Pero bueno, lo que es Hollywood, yo qué os puedo decir, la pandemia es como una cosa ya del pasado, ¿no? Pues sí, se ven en las taquillas y efectivamente todo no es excepción, al contrario, es un motivo más de refuerzo de esta teoría. ¿La comedia está demasiado presente en la película? Es una gran pregunta, mucha gente se está quejando al respecto. Sí y no. Es decir, Ragnarok tiene para mí el mismo nivel de comedia, incluso tiene algunas cosas más estúpidas. Sí es verdad que quizá funciona mejor. Entonces yo creo que en Thor Love and Thunder tenemos algo muy evidente. ¿Puede que haya un poquito más de comedia? No estoy del todo de acuerdo. Yo no lo he sentido así, pero bueno, acepto que es la peli más cómica, tipo eso, Guardianes 2, que es una comparación bastante adecuada, o Thor Ragnarok, etcétera, ¿no? O sea, entra en esa liga fácilmente. Es la típica película payasa de Marvel Studios, porque es payasa, es así. Ahora bien, ¿eso es algo malo? Yo creo que todo lo contrario. Creo que le da esa vibra especial que ha conseguido meter Waititi en una franquicia que era seria y aburrida. Y de hecho hay una broma al final de la película con el Mjolnir que es literalmente eso en la cara de los fans. No diré lo que ocurre, pero de repente, pues, antes era aburrido, yo le he dado color, ¿no? O sea, es literalmente Waititi hablando a los fans, me hizo muchísima gracia, me partí de la risa cuando escuché eso en el cine. Me partí de la risa, porque es literalmente así. Ahora bien, eso no significa que el humor funcione siempre. Hay chistes que no terminan de aterrizar, ¿no? Españolizando el land. Son chistes que no caen de pie, sino que más bien caen un poco al revés, de espaldas, y que no terminan de... Bueno, al revés sería de cabeza, pero eso es un poco dañino.
también puedes hacerte daño si caes de espaldas. En fin, la cuestión es que la película se pasa un poco con algunos chistes que dices, esto estaba bien, es gracioso, o sea, hay un par de cosas, las cabras, la relación de armas, son muy graciosas, ¿vale? Pero sí es verdad que llega un punto en el cual dices, vale, ya está. O sea, es decir, ya me ha hecho gracia. Y luego hay otras que no tienen tanta gracia, ¿vale? Y que dices, ¿realmente esto era necesario de incluir en una película de Thor? O sea, ¿tiene gracia? Sí, tiene gracia, pero te has pasado un poco. Es decir, esto es lo típico que cortas porque es un poco tonto. Esa es la palabra, es tonto. Pues sí, esta película es tonta en algunos momentos. Pero, como digo, hay cosas que no funcionan del todo bien, etcétera, pero no me ha molestado el humor. Me parece que está justo ahí. Hay cosas que se pasan o que no caen del todo de pie, pero no significa que el humor de la película no funcione. Son cosas específicas. El humor para mí ha funcionado. Esto, lógicamente, implica que tal vez las cosas más serias se descarrilen un poco, ¿no? Yo aquí también debo decir que a mí no me lo ha parecido. Me parece que los han llevado muy bien, que han sido cosas bastante bien ejecutadas, bien pensadas. Lo que pasa que sí es cierto que a lo mejor a nivel tonal no es descarrilamiento, porque eso no es así, pero sí que tiene problemas de coherencia o de cohesión, como lo queráis llamar, ¿no? Es decir, claro, la peli de repente está tratando un tema muy serio, muy complicado, y nos pasa a tratar, pues eso, unas cabras gritonas, ¿no? Es decir, son cosas, pues, que a lo mejor están un poco desniveladas, eso es verdad. A nivel de aventura, de fantasía, de ciencia ficción, porque es un poco la mezcla de ambas cosas, esto es de las pocas cosas que pueden mezclar dos elementos tan opuestos como son la fantasía, los dioses, los mundos, como es la ciencia ficción, ¿no? Que es la galaxia y las naves espaciales. Y claro, Thor es de las cosas que efectivamente las puede mezclar. De hecho, las debe mezclar en su propia esencia, ya directamente estamos tratando Thor, Asgard, etcétera. Bueno, Asgard ya no está, pero ya me entendéis. Con cuestiones tan locas como los Guardianes de la Galaxia. O sea, son cosas opuestas, pero que aquí encajan muy bien, porque al final Thor es un vikingo espacial, ¿no? Básicamente, como hay un momento que lo dicen. Pues sí. Entonces, en ese aspecto y a nivel visual, me ha parecido de las mejores películas. Últimamente, Marvel está teniendo algunos problemas con el tema de los efectos visuales, no porque no sean buenos, sino porque tienen demasiados productos y algunos momentos, especialmente a nivel series, etcétera, pues claro, es demasiado ya para cubrir en tan poco tiempo y hay algunas críticas del sector, etcétera, pero yo creo que esta película lo hace muy bien, hace un muy buen trabajo en ese aspecto. Bueno, y Omnipotent City se ve de forma brutal, me ha parecido impresionante, o sea, muy bien, hay momentos muy chulos. Y por supuesto, los personajes. Alguien tiene que empezar a romper una lanza, que yo creo que ya la gente lo hace desde hace tiempo, pero he de decirlo de nuevo, a favor de Chris Hemsworth como Thor. Diréis, pero bueno, pero lleva 11 años haciendo esto, ha salido en 9 o 10 películas, ya ni sé, ¿no? Sí, pero Chris Hemsworth ya como actor que trasciende a Thor. Mucha gente cuando piensa en Chris Hemsworth es inevitable que piense en un héroe de acción, en un machote. Bueno, ¿cómo no? Faltaba más. Y es verdad que más allá del papel de Thor no termina de dar con una película que le permita tener un éxito, eso, ¿no? Que diga, ostras, este tío es Thor. Ya hay que más, ¿no? O sea, Robert Downey Jr. es Iron Man, pues sí, todo el mundo lo sabe, obviamente, pero también fuera de Iron Man ha hecho cosas que han funcionado, ya sea a nivel académico o a nivel de taquilla, como puede ser Sherlock Holmes, o puede ser en su día Chaplin, etcétera. Tenía más cosas, obviamente, tiene una carrera muy larga, ¿no? Lo mismo que podemos decir de otros actores encasillados, entre comillas, pues sí, Johnny Depp es Jack Sparrow, sí, es Jack Sparrow y otros 10 personajes míticos más, ¿no? Chris Hemsworth es Thor. Ha hecho otras películas de acción, ha hecho otras películas de otro tipo, han funcionado mejor o peor, pero es Thor. Pero más allá de que le den más papeles de acción, etcétera, y pueda empezar a hacer, que no los necesita porque es multimillonario, pero bueno, pueda empezar a hacer una carrera fuera de Thor, no sé cuánto más va a durar de Thor, pero él quiere estar para siempre, pero eso supongo que no pueda pasar. He de decir una cosa, que es el punto que me he ido por las ramas. Este tío es un actor de comedia. Este tío es un actor de comedia, tiene una vis cómica y tiene una facilidad, es un actor de comedia perfecto. O sea, empezad a darle comedias a Chris Hemsworth. No, es que es un tío cachas, es un imponente. Me da igual. Darle comedias. Porque le van a funcionar. Porque es muy divertido. Así que yo creo que en ese aspecto, la verdad, se vuelve a salir. ¿Y qué puedo decir? No está acostumbrado. Es verdad que el personaje tiene un viaje un poco difuso en la película. Es decir, él está perdido, busca paz interior, todo lo hemos visto en los avances, aquí ya sabéis que no hay spoilers de la película, ni uno solo, etcétera, aunque ya lo habéis visto todos si estáis aquí, pero yo eso lo respeto, etcétera. Bueno. Pero permitidme decir que a partir de ahí
tiene diferentes historias, lógicamente sí tiene su historia, que es la del amor, etcétera, aparece Jane. Me hubiese gustado darle un poquito más de momento serio a ella, con él. Tienen momentos. Como he dicho, 10-15 minutos más hubiesen sido bastante beneficiosos, lo mismo que con Valkyria. Es un personaje que aquí está bien, pero que no termina de, pues a lo mejor tener una escena o dos un poco más de profundidad del personaje, que yo creo que es algo que, por ejemplo, James Gunn hace bastante bien en Guardianes, que son payasos y lo que quieras, pero luego le dan una escenita especial. Valkyria tiene sus escenas, obviamente, pero bueno, me hubiese gustado un poquito más para ver a Tessa Thompson. Pues sí, cómo no. Y lo de Korg, pues bueno, me partí de la risa con Korg. No me partí de la risa tanto como con Ragnarok. Creo que con Ragnarok funcionó tan bien que era casi impresionante. Aquí no funciona tan bien, pero la verdad es que te partes de la risa con él. Y he dejado para el final, obviamente, a Jane Foster, ¿no? A nuestra querida Natalie Portman. Esto es sin duda lo más especial de la película, lo distinto, lo que todo el mundo esperaba desde que se anunció en la Comic Con hace 3 años. Es algo que todo el mundo quería ver y, efectivamente, funciona a las 1000 maravillas. Ahora bien, podría haber funcionado a las 1001 maravillas, ¿vale? Es decir, nada tiene de malo esto. Todo está bien en el personaje de... o casi todo está bien en el personaje de Jane Foster en esta película. Natalie Portman está bien... Bueno, es verdad que es diferente. Que tiene una Jane Foster que, claro, no es exactamente... O sea, Mighty Thor no es exactamente Jane Foster, ¿no? O sea, sí, pero no. Entonces, al final, se puede notar un poquito también difuso en el cambio de Natalie Portman como actriz. Pero bueno, yo lo compro. Y que funciona bien para la trama, que es un elemento esencial. Pero sí es verdad que, insisto, le hubiese dado un poquito más, tal vez, como personaje protagonista, que no lo termina de ser, pero lo es, a fin de cuentas, ¿no? La historia que trata ya la sabéis, la de los cómics. Yo no soy muy familiar con esta historia, pero obviamente, pues, quien no la conoce, ¿no? En la que, pues, Jane Foster está gravemente enferma y, pues, no parece poder recuperarse, pero cada vez que utiliza el martillo, se cura por completo. Ahora bien, cada vez la daña más. Y esto es un tema un poco difícil, que a lo mejor a algunas personas le puede causar pues cierta... ¿no? Es complicado, pero también es verdad que estas cosas hay que ponerlas como la vida misma que es en la gran pantalla y que, bueno, al final pues resulta básico, ¿no? en la vida esto, es decir, asumirlo y entenderlo. Es un tema complicado, pero yo creo que lo llevan bastante bien, de forma respetuosa, seria, como digo, es un tema muy difícil, que hay más serio y complicado que una enfermedad gravísima. ¿Y cómo lo puedes meter en una película con cabras que gritan? Y con Korg y Dwayne. Es decir, son cosas que al final no encajan del todo bien, pero Taika Waititi lo hace encajar. Recordemos, ¿cómo puedes mezclar What We Do in the Shadows, vampiros con comedia? Eso puede ser más fácil incluso que Jojo Rabbit. Nazis con comedia. Nazis con comedia. Y además comedia exagerada y absurda y divertida. Pues el tío lo hace. Y en Thor Love and Thunder es verdad que lo vuelve a hacer. Lo que pasa que hay cosas que quizás son un poco demasiado desniveladas y se pasan un poco, a lo mejor hay 8 chistes que a lo mejor se podrían haber sustituido por 3 escenas serias, ¿no? Pero bueno, como digo, a mí la película me ha gustado, me ha parecido divertida, me he reído mucho y ha tenido éxito para mí. Ahora bien, no me parece tan buena como Ragnarok y yo creo que la pondría más o menos al mismo nivel que Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Me parecen películas buenas, correctas, que no están a la altura de las mejores de la franquicia, pero que son muy divertidas, quizá demasiado, pero aún así cumplen. Y no quiero olvidarme de Christian Bale, brutal, como siempre, por otra parte, como Gore de God Butcher. Este personaje estaba empezando a ser etiquetado como uno de los mejores villanos de Marvel Studios. Creo que podríamos haber tenido una escena suya haciendo God Butchering, es decir, o 2 o 3. Es un personaje que es muy temible, pero no le vemos realmente haciendo lo que se supone que hace al principio, pero luego ya no tanto. Me gustó mucho el opening, por cierto, muy místico, muy diferente, no sé, me gusta. Me gusta la película, ya lo digo. Lo que pasa que es verdad que es un poco menor en Marvel Studios, me explico. Yo me esperaba que fuese mayor, ha sido menor, pero aún así me gusta, sin duda. Y he de decir algo más con respecto a este personaje. Puede que no sea el mejor villano porque no es un villano que tiene mucho protagonismo en la película, tiene el suficiente. Tiene el suficiente, sin duda, pero es verdad que a lo mejor para que fuese un gran villano teníamos que haber encontrado aún más escenas de él en la película, que tuviese aún más profundidad, más protagonismo. No es el caso, pero que nadie le quite un título indiscutible para mí. Es el villano más espeluznante de Marvel Studios. O sea, es un villano salido de película de terror. Hay escenas en New Asgard especialmente y luego en el Shadow World que es impresionante el miedo que da. No miedo de que te muerdas las uñas del miedo que tienes,
pero sí que dices, ostras, qué bien logrado está como un villano terrorífico, como un villano que funciona más allá de ser malote, sino que además es peligroso y que se ve peligroso y da mal rollo. Entonces, en ese sentido, la verdad, impresionante. Y solamente quiero mencionar, ya sabíamos que Russell Crowe iba a salir como Zeus, sin palabras. Me encantó esa parte, me encantó la interpretación que han hecho de Zeus, Russell Crowe, con ese acento tan peculiar. Al final, Zeus se supone que es un personaje, podemos imaginarlo, ¿no?, como un dios todopoderoso, pero al final es un personaje un poco turbio en la historia de la mitología griega, etcétera. Como todos, por otra parte. Y creo que hay muchos chistes, muchos momentos divertidos con Russell Crowe, que lo hace muy bien, tiene un papel pequeñito, pero lo hace muy bien. Cualquier fan de Marvel Studios va a tener esos momentos de sorpresa, esos cameos, esas escenas postcrédito, no le faltan a la película. Y el tema de los guardianes me pareció muy sabio y muy bien que los pusieran poco en la película, porque al final es una película de Thor. Curiosamente, Waititi se ha deshecho, entre comillas, se ha deshecho de las cosas de la saga y ha hecho su propia película. Ha dicho, me da igual un poco todo, hasta la anterior, me da igual todo. Hago lo que tengo que hacer, porque es obligatorio, porque es una saga y tengo que hacer lo que tengo que hacer, pero lo justo y necesario. El resto es mi peli. Y yo lo hago. Y yo lo escribo, y yo lo dirijo, y yo lo actúo, incluso con Korg. Y eso también es una libertad creativa que me parece bastante importante como fan del cine, de este tipo de sagas, ¿no?, que le den también a los directores un poquito de libertad. Y bueno, Waititi es literalmente la libertad hecha cine. Thor Love and Thunder se lleva una B+. Podría estar perfectamente en la A-, que es un poco la nota que le di a Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le di una A, pero era una A-. Lo que pasa es que me emocioné mucho con el tema cinematográfico. Aquí cinematográficamente la peli está muy bien, pero no llega a ese nivel de Raimi. Pero es otro estilo también, ¿eh? Lo que pasa es que a nivel narrativo puede que incluso sea mejor llevada que Doctor Strange in the Multiverse of Madness. No termino de poder encantarme con esta película, ¿no? Lo que pasa es que es una peli que tengo la sensación de que podría ver muchas veces. O sea, es una peli que, como Ragnarok, y las de Guardianes al final, son pelis muy divertidas, muy frescas, muy diferentes, muy atractivas, o sea, es ese tipo de película, ¿no? Y bueno, eso, en general es una película que a mí me ha parecido bastante buena peli y sin duda una buena adición a la franquicia Thor. Veremos hacia dónde vamos con esa escena postcrédito y bueno, lo que podamos descubrir en el futuro del personaje. Chicas, chicos, muchas gracias como siempre por ver los vídeos. Ya sabéis que tenéis una lista de reproducción de todos los productos canónicos de Marvel Studios, bastante larga, y os recomiendo que echéis un vistazo a la misma. Y vamos a seguir en este canal con un vídeo cada 2 días, como ya sabéis. Muchas gracias como siempre por ver los vídeos. Sabéis que podéis darle un like y dejar algún comentario sobre qué os ha parecido esta película. Podéis investigar en la lista de reproducción todas las reviews del resto de universo cinematográfico de Marvel Studios. Muchas gracias como siempre por estar por aquí y nos vemos muy pronto en la siguiente. Hasta entonces, un saludo. Chao, chao.